Eu tiña inicialmente previsto falar do que son os elementos necesarios para elaborar un plano de desenvolvimento estratégico territorial. Perdón, vou falar en castellano. Vou falar en castellano porque há persoas que tamén aquí son de España e além do máis eu já teño esquecido algunhas cousas do portugués, já há 4 anos que non traballo por aquí e por tanto ás veces sempre é difícil utilizar as palabras adecuadas con outra lingua diferente. Mesmo así vamos centrar o debate e vou falar a partir de agora en castellano. Bien, quería decirles que yo tenía previsto, quizás hubiera sido por el orden lógico, la primera conferencia, cómo se elabora un plan estratégico, sobre todo cuando estamos viendo aquí elementos importantes de carácter no solo portugués, sino de carácter ibérico y, por supuesto, europeo, como ahora acabamos de ver la intervención de nuestro compañero de Sines. Yo ya conocía bastante esta información porque tenemos un compañero común, que es el administrador de Sines, el amigo Duarte Lincefaría, un grande abrazo para él, y también, que hace poco, ya también lo digo, se ha defendido una tesis doctoral sobre el área metropolitana de Lisboa y el puerto de Sines e Setúbal como elemento referencial en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa. Bueno, ya es Universidad de Lisboa por la fusión, y son elementos muy importantes no solo para Portugal, sino también para Extremadura. Lo que ocurre es que me está dando la impresión de que tanto en Portugal como en España estamos haciendo mucho planeamiento sin información adecuada, sin la información rigurosa, llevándonos más por el interés político que por el rigor de los datos científicos. Y digo esto porque hace una semana se acaba de publicar un informe del Tribunal de Cuentas donde habla del desperdicio, en portugués, del despilfarro de las infraestructuras que se han llevado a cabo en algunas partes de España y principalmente de Europa y principalmente en España, porque hemos llegado a unas infraestructuras insostenibles, irrecuperables y que se están llevando a todas partes. Estoy pensando en el tren de alta velocidad, pero estoy pensando también en otro tipo de rodovías, de autovías, que en el caso portugués, ustedes lo han visto, lo comentábamos en el almuerzo hace un rato, es decir, como la autostrada A1 o ISO Lisboa-Porto tiene otra paralela, que es la autovía A8, es decir, algo increíble en países del sur, donde no hay esas densidades demográficas, la falta de un planeamiento, es decir, que responde mucho más a intereses políticos que a la realidad social, económica y ambiental, porque a veces estamos dilapidando sectores ambientales que pueden ser el elemento también de futuro. Y yo creo que en este sentido es bueno en este tipo de conferencias recordar que la academia tiene que participar de una manera decidida, porque este tipo de infraestructuras que estamos despilfarrando no solo las vamos a pagar nosotros, sino que fundamentalmente las van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos hipotecando el futuro de países como nosotros, que se han acostumbrado a recibir fondos de la Unión Europea, fondos estructurales, FEDER, FEOGA, ahora se llama FEADER, Fondo Social Europeo, IFOC, Instrumento Financiero para la Ordenación Pesquera, o los fondos de cohesión destinados fundamentalmente para España, Portugal, Irlanda y Grecia. Curiosamente, luego los países que más han sufrido la crisis, es decir, no estamos dando la respuesta y estamos dilapidando este tipo de fondos sin haber hecho un análisis interno de nuestras potencialidades, es decir, ¿cómo les podría señalar? Es decir, a un enfermo le estamos dando otro tipo de medicamento que no se corresponde con su enfermedad, con lo cual no solo no lo estamos curando. Hace un momento he visto un mapa, esta mañana, un mapa donde se veía perfectamente el área metropolitana de Lisboa y cómo en una serie de fajas transversales iba asistiendo todo Portugal a una desertización demográfica que ustedes conocen hasta aquí, hasta la frontera de Elvas. No hay ningún municipio desde Portugal y el eje Lisboa-Oporto y el otro eje atlántico del Algarve, ningún municipio interior que esté creciendo ahora mismo en Portugal. Vayan ustedes a los datos del INE.pt y van a verificar lo que les estoy diciendo. Y ustedes saben
que Évora está perdiendo, que Elvas está perdiendo, que Campomayor está perdiendo, que cualquiera de los núcleos, incluso hasta arriba, Guarda, Castelobranco, Viseu, están perdiendo población, está aumentando el envejecimiento demográfico, pero que por la parte de España, si bien es verdad que la desertización no se produce en fajas, sino que como en España tenemos la capital del país, Madrid, en el centro de la península, se está produciendo en círculos. Fuera de Madrid, ustedes podrán ver que todo lo que está es una especie de archipiélago con una serie de núcleos que, a pesar de su tamaño, en muchos casos, como Valladolid, como Córdoba, como Albacete, están en estos momentos en regresión, y eso se expande hacia la frontera, desde Madrid hacia Badajoz, el último bastión, que estamos viendo que no estamos contemplando este tipo de situaciones. La península ibérica está en estos momentos configurándose en un modelo de archipiélago, con una serie de ciudades que crecen y el resto es un desierto demográfico con un declive económico importantísimo. Y nos siguen vendiendo determinado humo sobre el planeamiento, sobre la necesidad, que es una necesidad y una orientación estrictamente política que no responde a ningún criterio de rigor. Y yo creo que en este sentido deberíamos ir a estudios serios, rigurosos, con fases reales, con datos e información rigurosa. Por favor, pido que haya rigor en este tipo de cosas, porque ahí es donde nos las estamos jugando. No podemos aceptar la medicina de otro enfermo que no se corresponde con nosotros, ni en el peso, ni en la estatura, ni en la propia dolencia. Tenemos que adaptar las medicinas a nuestro potencial y a nuestra realidad. Por eso es tan importantísimo el planeamiento estratégico con base territorial. ¿Y por qué digo territorial? Porque en la ordenación del territorio está todo contenido. Dice la propia concepción de ordenación del territorio, la Carta de Torremolinos, que se acepta internacionalmente, dicen que la ordenación del territorio es la expresión espacial de toda política económica, social, cultural y ambiental. Es, por tanto, además de todo eso, la ordenación del territorio es una disciplina académica que se estudia en las universidades, en las facultades de geografía, en las facultades de arquitectura, en las facultades de ingeniería. Y es, además de una disciplina académica, es también una técnica administrativa, es decir, está regulada. Nosotros en España tenemos una configuración del Estado descentralizado en autonomías, donde las comunidades autónomas tienen su propia legislación de ordenación del territorio por la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, que las transfiere al resto de las comunidades. Ustedes tienen un poder centralista y, por lo tanto, la ordenación del territorio depende de Lisboa, entre comillas, ¿no? Es decir, tienen el Plan Nacional de Ordenamiento do Territorio, tienen planos sectoriais, planos especiais, los planos, los planos regionais de ordenamiento do territorio, planos intermunicipais, y ya llegamos a los municipales, os PDMs, planos de desenvolvimiento municipal, y después planos de pormenor. En fin, no voy a entrar en ese tipo de cosas para no aburrirles, pero la legislación hay que conocerla. Cuando uno se pone a hablar de planes estratégicos, tiene que conocer, porque si no habla muchas estulticias. Y será que vengo de un ámbito donde la clase política domina absolutamente todo, sin conocer absolutamente nada. Digo, domina la capacidad de decisión sin conocer lo que tiene entre manos, y eso nos lleva a situaciones como la que le estoy describiendo. Bien, pues la ordenación del territorio, además de disciplina académica, de técnica administrativa regulada, es una política. Este es el tercer punto. Política de intervención para corregir los desequilibrios sobre el espacio que generan disparidades sociales y económicas entre los habitantes de un propio país. Por lo tanto, estos tres componentes son claves a la hora de planificar. Y claro, dicho así, la ordenación del territorio, todos sabemos que es el elemento donde confluyen todos. En el territorio confluye el medio ambiente, confluye, lógicamente, el relieve, la geología, confluye el clima, confluye la hidrografía. Aquí hablamos, hace un rato se hablaba de las vasijas hidrográficas o cuencas hidrográficas. Confluye el suelo, edafología, confluye la vegetación, confluye la fauna, esa red natura de la que antes hablaba, y todo eso configura el paisaje natural. Pero después del paisaje natural
estamos los seres humanos, que lo transformamos. Aquí también he visto esta mañana los cambios de uso del suelo en determinados territorios. Uso del suelo, pues, urbanizable y urbanizado intensivo, uso de floresta, perdón, de bosque, uso agrícola, uso minero, etcétera, etcétera. Es decir, en el territorio confluyen todos los elementos que hay que articular. ¿Qué quiero decir? El sistema de poblamiento, tanto ciudades como núcleos rurales, confluye el elemento ambiental que he señalado hace un momento, confluye los elementos de vertebración del territorio, que son las redes de transportes ligados tanto a puertos como a las redes interiores, ferroviarias y rodoviarias, confluye también la estructura económica de cada territorio, su potencial agrícola, minero, industrial. Confluye también en el territorio una serie de elementos que es la articulación de todos y no la independencia de cada uno de ellos, que muchas veces los consideramos independientes, sino la articulación verdadera de cada uno de ellos, lo que va a generar las sinergias que nosotros pretendemos hacer para mudar ese territorio. El territorio tiene que ser transformado de acuerdo con nuestras potencialidades y, como les decía antes, en mucha parte de este territorio el enfermo está en la UCI. El enfermo está en la UCI o la UBI o la unidad de cuidados intensivos y no podemos mantenerlo por más tiempos. Hay que cambiar absolutamente la estructura. Muchas veces esta mañana en un programa de radio en Extremadura decía, si siembras garbanzos no puedes cosechar arroz. Y quien hace siempre lo mismo, cosecha siempre lo mismo. Tendremos que empezar a realizar todo este tipo de elementos fundamentales de la economía, también del ambiente. Ahí hablo de la evaluación del impacto ambiental, o avaliación del impacto ambiental, el día, la declaración del impacto ambiental, avaliación ambiental estratégica y no sé cuántos elementos que son considerados importantísimos en todo tipo de planificación. Necesitamos análisis rigurosos y diagnósticos certeros, porque si no, estaremos haciendo muchas de esas infraestructuras que antes he dicho que se duplican, mancomunidades que no sirven para nada, salvo para colocar amigos dentro de determinadas organizaciones, aeropuertos que no funcionan y autovías que no llevan a nadie ni a ninguna parte. Bien. Quizás estoy haciendo en este momento una crítica muy dura, pero alguien que lleva trabajando en la frontera muchísimos años, como me he llevado yo, desde el año 87 que empecé a trabajar con el primer Interreg, tuve que abandonarlo porque vi que ahí yo no había ninguna opción ni oportunidad, puesto que la frontera, si ustedes la analizan desde el año 87-90 para acá, comparen en uno y otro lado, nada, absolutamente nada ha mejorado. Ustedes verán, ustedes tienen el municipio o concello tiene muchas divisiones distintas al español, o sea, ustedes tienen una especie de pedanías, freguesías. Díganme qué freguesía tiene un crecimiento positivo que no esté en el área metropolitana de Lisboa. Díganme una, de este entorno. O un municipio, o sea, Elvas inclusive, que está aprovechando la proximidad a Badajoz. Díganme, ¿y Badajoz crece? Tampoco. Y estamos hablando de una ciudad relativamente interesante. En Portugal sería la quinta ciudad por tamaño demográfico. En España ocupa la posición 42. Es decir, la estructura urbana y la jerarquía cambia. Pero 150.000 habitantes y perdiendo. Cáceres pierde. Imagínense lo que está ocurriendo con Évora, con Portalegre, con Castelobranco, con Viseu, con Guarda, con cualquiera de estas. Es decir, señores, estamos haciendo una ordenación del territorio que no se ajusta para nada. Estamos haciendo un vestido que no se ajusta a la persona que lo va a llevar. Entonces, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, no sirve absolutamente para nada, nada más que para perpetuar nuestra situación de subdesarrollo en términos relativos de la Unión Europea, porque cada vez estamos más alejados de las medias europeas. Utilicen los fondos de cohesión, utilicen lo que quieran y vayan ustedes ahora a consultar en Eurostat. Aquí hay algún compañero mío que es escéptico respecto a los datos, pero que vaya a consultar a Eurostat, porque yo les reto a cualquiera que hablar sin datos no es otra cosa que una desfachatez. Uno puede tener un discurso elaborado, pero sin datos no le sirve para nada. Los datos son los que nos sirven pues para estructurar un discurso y porque los datos los necesitamos para la planificación, no por el simple prurito académico, sino para servir de base a la ordenación del territorio. Y los datos son la clave en el territorio, como los datos son la clave en una analítica para el enfermo. Necesitamos obtener la analítica de sangre, de orina, la radiografía, que en el territorio es la cartografía, el equivalente. Necesitamos saber todo eso. Mientras sigamos sin esa información
y dejándonos llevar más por intereses políticos que por lo que debe ser la academia un elemento independiente, entonces estamos cometiendo este tipo de errores. Y les digo, hagan una reflexión. Desde el año 90 para acá, ¿qué ha mejorado demográficamente y económicamente en la frontera? Díganme un dato. Y yo, lo asumiré, pero no es el caso en Extremadura. Hoy con otro contertulio. Ningún municipio de Extremadura, ninguno, en los últimos 3 años ha crecido. Ninguno. Ni ciudades ni núcleos rurales. Que por supuesto eso ya no habría ni que contar porque están en fase de regresión y declive económico. Ustedes aquí tienen lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar con este tipo de conferencias a establecer un debate permanente, también con las autoridades y con los poderes públicos, a decirles, señores, es que esas decisiones tenemos que tomarlas entre todos. Ahora que tanto hablamos de participación social, de gobernanza, se nos llena la boca de gobernanza sin saber muy bien qué significa el concepto de gobernanza. La gobernanza empieza por información privilegiada y capacidad de intervención, consensuada, por supuesto. Yo estaba allí, no sé si me he pasado o no del tiempo, todavía estoy en el tiempo. Me queda un par de minutitos, algo me quedará todavía por acabar de erosionar. Y en este sentido, lo que sí les digo es que necesitamos en la frontera y en toda la península una auténtica ordenación del territorio que vertebre a 2 países que están unidos por la historia, que solo a partir de 1273, que nos separamos y nos constituimos en independiente, y que solo después de 7 siglos, en 1986, la Unión Europea nos vuelve a hacer amigos a la fuerza, porque estábamos siendo enemigos, y estas fronteras, ustedes lo ven, están llenos de municipios y ciudades abaluartadas en la parte portuguesa, hasta con 2 filas. Señores, vamos a construir un único objetivo, ligado, por supuesto, a las infraestructuras, no solo las españolas, sino a las portuguesas. Yo creo que el puerto de Sines es una puerta de entrada y de salida, es una dirección con 2 sentidos, entrada y salida, que tiene que servir no solo para el área metropolitana de Lisboa, sino para todo el interior de la península ibérica. Y yo creo que ahí las estrategias tienen que ser conjuntas. He visto algunos de los mapas de los ejes ferroviarios, pero esos ejes no están contando, y el señor anterior lo ha hecho. Es decir, en España hay una apuesta clara por el corredor mediterráneo. El corredor interior, el eje 16, el eje en el que nosotros estamos montados, está siendo abandonado. Ha sido apartado porque en el año 2009 el gobierno de turno tuvo que pactar en España con los nacionalistas y decidió que lo que le interesaba en aquel momento eran los 2 corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, dejando, como aquí no había peso político, dejando el interior peninsular, lo que era la dorsal, que así se constituye en la SPON, la dorsal interior europea, dejándola marginada. Yo creo que es el momento de retomarlo, porque esto es muy importantísimo para el interior peninsular, porque estamos corriendo el riesgo de desaparecer en pocos años. Miren ustedes, solo vayan viendo las estadísticas del INE, es que cada vez somos menos, y no solo es que somos menos, somos más viejos, no vienen niños, y no vienen niños porque además de que no los hacemos, con tanto viejos se nos han olvidado cómo se hacen. Estamos en una situación realmente delicadísima. O esto, o lo cambiamos, o no vamos aquí a reunirnos de aquí a 20 años, ya todos, o la mayor parte, jubilados, si algunos vivimos todavía, los que llevamos un alto nivel de vida, no creo, pero lo habremos vivido muy bien hasta entonces, a reunirnos y decir, ¿y qué hemos prosperado? Pues si cada vez nos quedan menos amigos, nos falta fulano que no estuvo, que estuvo en la reunión de hace 20 años, nos falta fulano que también murió, mengana que también desapareció. Oiga, nos queda por corresponsabilidad social con nosotros y con nuestros hijos la reivindicación de estos territorios. Así que yo con esto termino. Muchísimas gracias.